Estaba reflexionando y sí tiene razón, mi vida ha sido muy interesante. Tuve una infancia bellísima, yo amo mi infancia realmente y pues obviamente soy de campo, de Grecia, Costa Rica y pues me tocó vivir una infancia en bosques, en ríos, en cafetales, entre cañales, pasear mi perro a través de todos esos caminos sin ningún peligro en aquel momento, muy bonito. Soy de familia humilde, mi papá era zapatero en aquel momento y un hombre muy equilibrado en todos sus aspectos y un gran artista desde aquel momento que me enseñó cómo visualizar la naturaleza de una manera distinta. Yo realmente amaba la naturaleza, él se dio cuenta y me dice, vamos a verla de una manera distinta. Y la manera distinta fue percibirla a través del arte, percibirla a través del dibujo, a través de los colores, traer ramas, traer hojas, hacer collage. Siempre iba y me gustaba cuando en ese momento los ríos tenían peces, olominas, monjarras, barbudos, tilapias en algunos momentos que se escapaban por ahí. Pero entonces eran ríos donde uno llegaba y era aquella belleza, ¿verdad? Y veía uno el montón de lirios, había una cascada muy cerca, en fin, era una belleza, ¿verdad? Y aquellos árboles que yo siempre entonces él me decía, bueno, vamos a ver qué tipo de árbol es este. Y yo empecé a amar tanto a la naturaleza y a concebirla, que yo creo que mis primeros dibujos realmente los hice sobre los árboles, ¿verdad? Fue una belleza realmente cómo poder percibir la naturaleza. Entonces muchas veces me han preguntado, ¿pero qué? ¿Usted la ha buscado? ¿Ha buscado? ¿Cómo busca todos sus modelos? Le digo, es que yo nunca busqué nada, a mí me encontraron. Y es un encuentro bonito con esa naturaleza, es un encuentro hermoso con un río, es un encuentro hermoso con todo tan puro en aquel momento. Y posteriormente es lo que vamos a ver, cómo me fue ayudando a comprender de una manera distinta algunas exposiciones individuales que hice en el año 2000 y cómo también fue transformando mi percepción de aquella belleza a una percepción de lugares donde ya las urbanizaciones empezaban a botar todos los árboles que yo conocía, los ríos secarlos, en fin, empecé a ver otra percepción ya de cómo se empezó a destruir, por decirlo de alguna manera, toda aquella belleza de la naturaleza. Estudié en la escuela Simón Bolívar de Grecia, una escuela con un historial increíble, una escuela muy, muy linda. Estaba apenas a 200 metros de mi casa. Y ahí pues conocí a personas maravillosas. Igual que mi infancia en la naturaleza misma, también me ha encantado mucho las personas, la manera de conversar con ellas, de concebir, de entender, de aprender. Y ahí en ese momento conocí a Rodrigo Alberto Torres, casi que en el inicio, estaba yo en primer grado, llevaba de la escuela, estábamos por enrolarnos a la escuela y me acuerdo que ambos estuvimos por ahí hablando. Y desde entonces pues ha sido mi amigo y posteriormente mi socio también en cuanto a lo que es Esfera Compañía de Arte y Diseño. La escuela fue tan maravillosa para mí que años posteriores le doné una obra a la escuela, un Simón Bolívar. La obra original era de Acevedo Velázquez, un venezolano. Yo le hice una concepción de ella, una interpretación, y hice una obra de 3 metros por 3 metros por 1,85 m, hecha en óleo sobre tela. Y estuvo por ahí colgando muchos años. Los griegos que han estudiado en la Simón Bolívar se acordarán
y van a decir, mira, era de José Gerardo. Estuvo ahí muchos años, posteriormente desapareció, no sé qué rumbo tomó esa obra. La Embajada de Venezuela, curiosamente, vino, me dio los materiales, me ayudó montones y me dio un premio y me dio todos unos honores por esa obra que fue muy bonito ver a la Embajada de Venezuela. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar es de Venezuela y bueno, ya sabemos toda la historia. Posteriormente de la escuela fui al Liceo León Cortés Castro y es ahí donde seguimos varios compañeros uniéndonos en el arte también y en la pintura. Tenían conceptos muy interesantes en cuanto a la pintura, como lo fue Albert González Ávila, como lo fue un muchacho, Víctor Luis Alfaro. En fin, nos fuimos uniendo y en cuarto año de colegio yo decidí hacer una fundación, pero vi que era demasiado difícil. Yo estaba muy jovencillo y yo, pero ¿cómo se hace una fundación? Un profesor me ayudó y me dice, no, eso está complejo. Entonces hicimos un grupo que se llamó Grupo Germinación, y el Grupo Germinación unía a varias personas, tanto en teatro, en aquel momento que estudiaban cine, que estudiaban danza, que estudiaban música, y los unía ahí en el salón parroquial, me acuerdo, y les digo, mire, hey, ¿por qué no hacemos un grupo? Grecia no tiene nada. Y muchos dijeron, está bien. Francisco Chávez estaba también, Mary Vega, y Francisco Bolaños, Israel Calvo, habíamos varios interesados. Y fue interesante porque yo tenía un amigo que me ayudaba en Alajuela, que era Edgar Zúñiga. Y Edgar Zúñiga era en aquel momento un imaginero, o sea, hacía imágenes para las iglesias. Y llegué yo donde Edgar y me digo, Edgar, fíjate que estoy con esto, ¿verdad? Y me dice, pues está Guillermo Alfaro, que es muy amigo mío, y don Guillermo se reunió también con nosotros, conjuntamente con Edgar Zúñiga, y pues hicimos el grupo. Y fue interesantísimo porque hicimos rondallas, hicimos la primera semana cultural fuerte, yo creo, bueno, me decían en ese momento que históricamente era un hito, y empecé a formar también muchachos en cuanto a la pintura y el dibujo. Sí, entonces en esas mismas semanas culturales yo uní a varios niños. La Simón Bolívar me prestó un aula y ahí pues empezaron los cursos ahí ad honorem y fue muy hermoso. Mucha gente surgió ahí y surgieron niños que hoy en día son artistas increíbles. Ya pues han tenido su licenciatura, algunos están en España, otros tengo uno que tiene en las Islas Canarias, etc. Y para mí eso pues es lo más satisfactorio del mundo, o sea, poder llegar a eso siendo tan joven. Y entonces digo yo, bueno, está bien, somos de familia humilde, de familia pobre, pero algunos dicen que el arte no deja nada. Sin embargo, un profesor de artes plásticas, Wilber Villalobos, me dice, Gerardo, eso es mentira. Usted es un talento muy bueno, tiene gran capacidad y ese es su talento, ese es su don. Dios lo llamó para eso. Entonces digo, bueno, hey, yo también creo lo mismo. Entonces, doña Olga Espinach me dio una beca. Yo fui allá a la Casa del Artista, conjuntamente con mi padre. Mi papá ya me había enseñado óleo, me enseñaba dibujo, etc. Sin embargo, él fue conmigo, yo estaba muy joven. Ya pues seguí yendo solo y tuve ahí un diplomado. Posteriormente, el mismo Wilber Villalobos me invita y me dice, va a venir un señor que quiere hablar con usted. En ese momento yo estaba haciendo un mural para el León Cortés Castro, un mural grande que era de 1.22 por 2.45. Y me dice, hagamos este mural. Me dijo Wilber Villalobos, sí, aquí para el colegio, cuando usted se va. Entonces, cuando salí de quinto año, regalé el mural
para la biblioteca que se llamó Creación, Evolución y Muerte. Entonces fue una obra muy interesante, muy original. La llevamos a exponer a la Alajuela y ganó el primer lugar a nivel nacional, lo que se llamaba Jóvenes Creadores. Y fue muy satisfactorio para el colegio, porque yo lo que quería era que el colegio quedara con ese primer lugar. Y fue muy bonito la experiencia. Bueno, ¿quién era ese hombre que me llamó? Era Wilber Villegas, en ese momento el asesor de artes plásticas del Ministerio de Educación de Artes Plásticas. Y me dice: Gerardo, yo vengo, estoy muy contento con todas las labores que ha hecho. Yo participaba constantemente en diferentes exposiciones y me encantaba. Y me dice: ya has ganado esto y el otro, y bueno, te atreviste incluso a hacer una exposición que hice en la Municipalidad de Grecia. Ahí fue muy bonito porque en la municipalidad me dijeron: mire, aquí está esto del vestíbulo, hagamos una exposición. Y hice una exposición de 22 óleos, en ese momento teniendo apenas 15 años. Entonces ahí me dice: bueno, he visto todo eso, le vi su historial y le quiero dar una beca. Y me dio una beca en la Universidad Autónoma Centroamericana, donde estudié artes plásticas con énfasis en pintura y estudié diseño publicitario. Entonces fue para mí hermoso combinar ambas cosas. Y fue interesante porque en medio de esta situación, aquel hombre que hablábamos, aquel niño, Rodrigo Alberto Torres, me lo vuelvo a encontrar como siempre y me dice: Gerardo, vos estás estudiando eso, ¿cómo es la cosa? Yo estoy estudiando perforados de tarjetas para computación, yo no sé, algo rarísimo. Yo, ¿qué es? No, pero usted siempre ha tenido mucho talento. Y me dice: no, yo quiero estudiar. Entonces se metió a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma también. Y pues nos unimos en un concepto. Y digo, qué interesante, como por ejemplo la Bauhaus en Alemania unió dos conceptos interesantes. Unió lo que era el arte visual, bueno, en aquel momento le llamábamos artes plásticas, hoy se le llama artes visuales. Se unió con arquitectura y se unió y se hicieron grandes diseñadores y fue increíble. Surgió la decoración artística, surgió el diseño publicitario, surgió un montón de cosas. ¿Por qué nosotros no unimos esos dos aspectos? Siendo apenas jóvenes y estudiantes, empezamos a unirnos para hacer, en este otro caso, una sociedad. Y fue una sociedad anónima, amparado por Luis Acosta Sandoval, un ingeniero increíble de San José, que nos empadrinó y nos dice: mire, vengan aquí. ¿A dónde? Nos llevó a una oficina en el Paseo de los Estudiantes y me dice: mire, ustedes dos tienen mucho talento y vengan. Nos abrió ahí. Sí, era una oficina bastante antigua. La remodelamos, la desempolvamos, la pintamos, la hicimos prácticamente nueva e iniciamos ahí lo que llamamos la compañía de arte y diseño Esfera, primero en publicidad y arte y posteriormente mezclando arquitectura y diseño de arte visual. Y en eso pues ya es una historia distinta. Mi labor artística, yo siempre me he considerado un trabajador de arte. A veces me dicen: bueno, usted es un artista. Sí, bueno, somos artistas, como decir dentista, ¿verdad? Como decir peluquero. Es decir, es una profesión y esa profesión pues la he llevado satisfactoriamente. He expuesto a nivel colectivo bastantes veces y he expuesto a nivel individual. Creo que es importante hoy hablar un poco de las exposiciones colectivas, por ejemplo, las que he realizado a través de una asociación a la cual pertenezco que se llama ACAP, y hemos hecho varias exposiciones ahí colectivas y pues gracias a Dios siempre me han recibido con buenos méritos. Y unas exposiciones que hice también en Europa, en Francia, en Jimena, Francia, que llevé obras sobre la naturaleza y la mezcla entre hombre y naturaleza, y también en Fabriano, Italia, que llevé algunas acuarelas allá y expuse en el Museo del Papel de Fabriano,
que fue muy importante para mí hasta el día de hoy. Fue un colectivo que hicimos varios artistas nacionales y fue muy hermoso poder ver no solamente los museos, etcétera, sino poder tener esa participación tan importante que posteriormente nos abrió puertas y caminos. La exposición colectiva más importante para mí, que inicia con gran fuerza, fue lo que yo llamé en aquel momento Homus Arboreus. Homus Arboreus es una exposición interesantísima donde reúne esa infancia que estaba hablando, ese hombre naturaleza, esa mezcla entre ambos y esa manifestación de crítica ante la deforestación, ante la destrucción y esa armonía tan necesaria que necesitamos para unirnos a la naturaleza. La hice en la Galería Nacional, en el Museo de los Niños, en el año 2000, como una manifestación de ese precedente importante del año 2000. Posteriormente, una nueva que hice se llama Anatomía del Agua, que fue en el Museo Calderón Guardia. Tuvo mucho éxito y me gustó montones cómo esto me enlazó a varias cosas con acá el Bosque del Niño, con el MEP y con un montón de programas que estaban conjuntamente con el agua, como fue Acueductos y Alcantarillados, que posteriormente la envié a Acueductos y Alcantarillados. Cuando Acueductos y Alcantarillados hizo el edificio, pues ahí fue la inauguración con esa exposición. Posteriormente hice otra exposición individual que también me satisface mucho, que fue en el Museo José Figueres Ferrer en San Ramón. Fue individual, fueron 16 obras y esta fue sobre ilusionismo. Ilusionismo fue algo muy interesante dentro de toda esta temática, pero logré como sintetizar más el aspecto de la fusión entre naturaleza y hombre, entre esa mística, entre esa parte universal, digamos, que complementa toda la vida que somos, tanto como seres humanos, que a veces nos creemos, uy, qué buenos somos, ¿verdad? Súper, pero realmente nos mezclamos con todo lo que existe y somos parte de esa existencia, de ese cosmos. Entonces era ese cosmos dentro de ese microcosmos unificado. Fue muy bonita y muy interesante. Posteriormente me doy a la tarea de una obra que había iniciado increíblemente en el año de 1979 y yo tenía esas obras y digo yo, pero qué increíble cómo hice esas obras. Las expuse en la Universidad Autónoma, las había llevado y fue muy interesante porque todas las obras y la exposición que había hecho yo se llamaba Cibor y eran precisamente yo pensando en un tipo de tecnología que nos iba a restar a la parte natural humana de alguna manera, pero que podía ser sumamente importante, pero también había un aspecto que siempre nosotros como primos de los monos podemos imitar ciertas cosas y meternos demasiado dentro de esa tecnología. Tal vez como había estudiado también publicidad y todo, entonces también en ese momento empecé a visualizar este otro aspecto de mi vida y hice una obra que se llama precisamente Ciberdependiente. Y Ciberdependiente, empiezo a ver dónde la puedo llevar, qué puedo hacer con ella, y no podían faltarme dos cuadros, que fueron los únicos dos que me quedaron, de 1979 y 1985. Y me abrió las puertas nuevamente el Museo José Figueres Ferrer y la expuse ahí. Es muy importante esa exposición, yo la considero de suma importancia, porque yo no estoy diciendo que el internet y que todo esto es malo, sino que hay aspectos muy malos ahí. Y entonces quería llevar a cabo qué tan malo era la dependencia y empecé a estudiarlo. Cada obra mía es una historia. Y esta pues estudié bastante sobre esto con psicólogos, con antropólogos,
empecé a estudiar mucha cosita que me ayudó a darle mayor fortaleza en las imágenes, en la parte iconográfica, en la parte logística de lo que iba a hacer. ¿Y por qué digo tan importante? Porque en el José Figueres Ferrer invito a un psicólogo, el psicólogo da una charla y resultó que se hizo un grupo y el grupo se llamó Ciberdependiente. Y fue interesantísimo porque ese grupo ha tomado fuerza y bueno, yo no le he dado seguimiento, pero ha sido muy interesante bueno, que la obra haya dado ese golpe tan importante que se necesitaba. Si 46 jóvenes, adultos y adultos mayores incluso, formaron un grupo, para mí existía el problema. Y en aquel momento que la realicé, no se hablaba de que eso fuera una dependencia. Hoy en día se sabe ya que es una dependencia incluso como la cocaína, como la morfina, como cualquier otra droga. Entonces, es donde surge esto. La quise ver de una manera muy tecnológica y surge un estilo muy distinto, un estilo muy distinto al que había desarrollado con tantos años de trabajo, pero no tan distinto, porque siempre arrastraba toda aquella naturaleza y todo ese algo que viví desde la infancia. Es aquí donde amarro la infancia y amarro este momento como un solo caudal de la artificialidad humana y la naturaleza humana. Amarro el hecho de que debemos de fundirnos como entes cósmicos, como seres no individualizados en un planeta, sino como seres colectivos de un planeta, como seres que debemos de hacerlo. Y en medio de esta que estamos viviendo ahora, esta pandemia, podemos visualizar, ver con mayor detalle eso, o verlo con más adentro de nuestro corazón, o sea que es algo muy real, ¿verdad? Si la naturaleza quisiera extinguirnos, nos extinguiría en pocos minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo con la naturaleza? ¿Verdad? Hoy leía un artículo sobre el asunto y los problemas de los glaciares. Entonces, ¿en qué momento histórico estamos? Y bueno, que gracias a Dios nos tiene aquí. Y pues servir, como decía Hipólito Taine, un gran filósofo del arte, señores, un artista no está aislado, sino que depende de un mundo más vasto todavía. Depende de un momento histórico en el cual le tocó vivir, depende de un momento determinado de la vida. Y nos tocó vivir aquí. Y espero que todo esto que he producido sirva como testimonio, como evidencia de que el ser humano va a partir a algo muy distinto y bueno y diferente. No aislado de la naturaleza, sino abrazando la naturaleza y abrazándonos mutuamente, eso que hoy tanto nos impiden.